Informe especial. No se nace mujer, llega una a hacerlo. A mí me gustan las mujeres, yo no me pongo etiqueta en la orientación sexual. Amo a las mujeres. La violencia contra las mujeres es algo que se aprende culturalmente. En un momento directamente se tiró encima mío, ¿no? O sea, en el tribunal. Cuando estábamos trabajando en el contexto de la ley de aborto en 3 causales. Que haya mujeres como carabineras o mujeres que no es garantía de que esto no, de que nos sintamos más cuidadas, al contrario. Todas las feministas compartimos, ¿no es cierto?, ese compromiso y esa convicción por acabar con todo tipo de discriminaciones y buscar la igualdad tanto en derechos como oportunidades para nosotras las mujeres. Podemos ser profundamente feministas y profundamente cristianas. El feminismo no está contra los hombres. El feminismo no plantea dar vuelta a la tortilla y ahora que las mujeres oprimamos a los hombres. Creo que hemos logrado poder permear de a poco el movimiento feminista para poder colocar las agendas trans dentro de lo que es este. Las feministas tenemos que hacerlo todo, casi que educar al compañero, transformar las leyes, inventar la filosofía, el nuevo mundo. Tu silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá. En Chaicas, un bucólico y tranquilo poblado cercano a Puerto Montt, vivía Mirza Ojeda, madre soltera y con 2 hijos. Trabajaba en varias casas particulares, ganaba buen dinero y se preocupaba de sus hijos, Vicente de 11 años y Juanita de 9, ambos apasionados por la música y con aptitudes para tocar varios instrumentos. Ella estaba siempre preocupada de su aspecto personal. Se las arreglaba para estar maquillada, bien peinada y lucir guapa a sus 31 años. Un vecino no le quitaba los ojos de encima cada vez que ella bajaba del microbús y subía hacia su casa. Me acosaba. ¿Quién? El tipo. Me buscaba, me mandaba solicitudes en Facebook, me pedía el número, me escribía siempre, constantemente. Desde que yo llegué a Chaica, él me buscó, siempre. Muchas veces se acercó para conversarle, pero Mirza lo mantenía a distancia hasta que un día de mayo del año pasado ella lo invitó. Y ese día como que me pilló volando bajo. Y yo le dije que... me dijo que quería ir a mi casa. Siempre me pedía eso. Ir a mi casa, que compartamos, que no sé, hagamos pan, sopaipilla, como es campo, cualquier cosa, cosas así. A tomar mate. Así que ese día yo le dije que sí, que vaya. Y estuvimos compartiendo súper bien. A las 11 de la noche, Mirza llevó a los niños a dormir en el segundo piso. La pareja de nuevos amigos conversaba hasta que él se puso pesado y trató de besarla. Y yo lo corría nomás. Lo corría, le decía que no, que la corte, que... Yo siempre le dije a él, y en todas las conversaciones está, que siempre como amigos. Que a mí no me interesaba tener una relación, porque así como yo estaba sola con mis hijos, estaba bien. Y el cargante, hasta que yo lo eché.
Le dije que se vaya de mi casa, que no me interesaba que él esté ahí. Y él se fue. Se fue, pero se fue muy enojado. Ha pasado más de 1 año y medio desde esa noche de mayo del 2019 cuando todo cambió para Mirza. Antes se preocupaba de verse bonita y ahora evita mirarse en el espejo. Yo era una persona que me cuidaba mucho. Me cuidaba, me maquillaba, tenía un pelo largo, bonito, me lo alisaba, me hacía rulo, me cuidaba mucho. Era muy vanidosa. Mirza recuerda que era ya de madrugada cuando escuchó un ruido en la escalera exterior de su casa. Yo escuché pasos afuera, miré por la ventana, no se veía nada. Prendí la luz, abrí la puerta para ver qué pasaba. No sé si era mi perra que andaba, que tenía en esos momentos. Y lo veo a él con un sobrino de él. Siento un golpe y no sé más. Blandiendo un hacha, el amigo convertido en un energúmeno entró en la casa y la atacó. Yo cuando desperté 2 horas después, estaba de guata en el suelo, con mis dedos colgando, que yo no me di cuenta. Yo empecé a gritarle a mi hijo, porque trataba de gritar traté de avanzar hacia la puerta como para pedir ayuda a los vecinos, pero no pude, no tenía fuerza. Tuve 2 horas desangrándome. Y en eso empecé a llamar a mi hijo, que estaban durmiendo. Él tiene el sueño pesadísimo, no despierta con nada. Pero ese día me escuchó. Me escuchó y es súper fuerte porque él me vio y me dijo, mami, ¿qué le hicieron? Y mire sus dedos, y ahí yo recién me di cuenta y vi mis dedos en el suelo. Y me vi la mano, esto todo abierto. De la cabeza nunca me di cuenta que tenía herida. Y mi hijito me decía, mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estaba como en shock, no sabía qué hacer. Yo miré mi mano y tenía este dedo del medio, lo tenía colgando. Y este dedo estaba cortado, estaba en el suelo. Entonces tenía esto, la muñeca todo abierto, esto, de lado a lado, abierto, completo. Le dije a mi hijito, hijo, llama a la ambulancia, llama a Carabineros. Yo no podía hacer nada, yo estaba en el suelo, pero no podía, con suerte le hablaba. Ni siquiera podía llamar, porque como yo tenía el teléfono con patrón, ni siquiera atinamos a que ahí dice llamada de emergencia. Cuando está bloqueado el teléfono igual se puede llamar, pero nosotros no atinamos. Entonces yo le decía, llama al 133. Me decía, mami, está bloqueado su teléfono, y él no se sabía mi patrón. Y yo en la misma sangre donde yo estaba botada, que estaba lleno de sangre a mi alrededor, ahí yo le hice el patrón, en la misma sangre mía. Y él ya hizo el patrón en el teléfono y llamó a Carabineros.
Carabineros le dio el número de la ambulancia y en la ambulancia le indicaban qué tenía que hacer. Se le preguntaban su nombre, su edad, qué me había pasado. Yo no tenía idea de lo que me había pasado, o sea, yo sabía que había sido el tipo, sabía que él me había atacado, pero no supe con qué, no supe cómo, nada, porque yo estuve inconsciente todo el rato. El agresor limpió la sangre del hacha y, acompañado de un sobrino, regresó a esa vivienda donde vivía con su padre, a quien contó que había matado a una mujer. ¿Y qué cree usted que le pasó a él para llegar y la droga, pues. darle con hacha? La droga. ¿Qué droga? La droga. ¿Qué droga? Sí, pues mucho pito. ¿Ha fumado mucho pito? Por ahí pito, pero que la casa yo no lo vi nunca. Y una vuelta cuando le vi yo le quité y yo nunca fui de eso. Y nunca fui malo. No fui mañoso, nunca en mi vida fui mañoso. Pero su hijo era un poquito mañoso. Era mañoso, bueno, va por la herencia a veces, por a la familia. Después desperté en la UTI. Con unos fierros que me atravesaban aquí, de lado a lado, 2 fierros acá, 2 fierros acá, uno que me cruzaba y la mano abierta. Yo pensé que me iban a poner los dedos porque mi hijo me guardó mis dedos. Él se los pasó al paramédico. Y cuando supe que no me los iban a poner, fue horrible. Me tuvieron que pelar, entonces fue todo mal. Tuvieron que raparme la cabeza porque tenía 2 cortes en la cabeza, que uno comienza aquí y es hasta acá atrás, que el doctor me dijo: tú llegaste con una lonja de cráneo afuera. O sea, llegué con el cerebro a la vista, porque mi cráneo estaba abierto y tenía otro corte más acá atrás. La historia de esta señora parece ser la historia de muchas mujeres que han sufrido violencia a manos de varones que no entienden que ellas tienen derechos sobre sus cuerpos, que solo ellas pueden decidir a quién meten en sus camas y a quién rechazan en la intimidad. Es su libertad sexual la que está en juego. Hay violencia cuando nos matan, hay violencia cuando nos abusan, hay violencia cuando nos violan. La libertad sexual de las mujeres es una de las muchas demandas de una ola feminista que sacudió a Chile con ondas expansivas propagadas impensadamente a distintos confines del orbe. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Las tesis, con este especie de mantra que dice la culpa no era mía. O sea, es decir, que lo que me pasó a mí y que callé todo este tiempo no era mi culpa, yo no lo provoqué, sino que fui víctima de algo que no quería, algo malo, algo negativo, y que el violador era otra persona, en el fondo. Eras tú estabas haciendo lo negativo, no yo. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. No es você, es tú. Esa suerte de mantra que es muy relevante porque generó además un aumento exponencial en las denuncias. Y hoy día, gracias a las tesis, nos dimos cuenta que la mayoría de la violencia sexual no se denuncia. El cine ha perpetuado estereotipos de depredadores sexuales, pero según las feministas, los abusadores pueden ser jóvenes simpáticos, abuelitos aparentemente tiernos y, en fin, personas que nunca imaginaría uno que golpean y violan mujeres. La mayoría de las violaciones ocurren dentro del núcleo familiar. Son los parientes, son los tíos, son los hermanos, son los mejores amigos de la familia. Los abusos sexuales se comienzan a cometer cuando
los niños y niñas son muy pequeños y luego toman conciencia de eso a los 18, 20 años. Yo sufrí abuso cuando chica de un familiar muy cercano y muchas mujeres lo hemos sufrido. Ayer como que en la noche hablaba con mis amigas y muchas hemos sufrido abuso sexual, acoso sexual y de ahí muchas parten y odian al hombre y ya ahí son lesbianas. Y mi papá me preguntó, Cami, ¿fue por el tema del abuso que tú eres lesbiana? Y para mí no, para mí es un tema netamente de gusto y siempre me sentí atraída por las mujeres y por miedo a la sociedad, al que dirán, estuve por los hombres. Según estudios recientes, casi todas las chilenas han sufrido avances masculinos no consentidos y 1 de cada 3 mujeres experimenta hoy alguna forma de violencia física o psicológica. Hay un tipo de hombre del que uno quisiera escapar de pronto. Yo las entiendo a ellas, porque si tú me hablas de un hombre que por levantarme la polera se cree con el derecho a sacarme mis ojos, ¿no? Claro, yo quiero escapar de ese tipo de hombres y que ojalá no existan ni convivir con ellos. Pero esos no son todos los hombres. Es un tipo de hombre que cree que la mujer le pertenece. ¿Cuántas veces las mujeres han debido soportar el asedio piropero y vulgar en las calles o la indecente frotación de hombres contra sus traseros en la locomoción colectiva? Recientemente la actriz Delfina Guzmán nos contó que cuando era niña un hombre intentó abusar de ella en un microbús. Un tipo que estaba sentado al lado mío empezó a codear y yo no sabía qué quiere. Y me mostró, se había sacado el pene y me lo estaba mostrando. Pero como yo no había visto nunca eso, no sabía qué lo que era, pues. Y yo le dije, ¿se come? Y se largó a reír y empezó a tratar de agarrarme. Y ahí le dije, quítate, mía chica. Ya seguramente le había dicho mierda. Quítate, mierda, no puedo que me toqueteen. Delfina se defendió bien. Para los sinvergüenzas, estos escarceos indeseados pueden ser excitantes juegos masturbatorios. En las víctimas quedan a veces huellas indelebles. Hombres que eyaculan sobre las mujeres en el metro, en la micro, escolares que llegan con sus jumpers sucios, manchados a la escuela. Hay una idea como también de que se construye como la galantería de los hombres, o como que si nos hablan y nos dicen como de qué forma es mi trasero o si le gustan mis senos, que como que yo le voy a decir, ay, mira, ahí está mi teléfono, como que ¿qué está detrás de esa construcción? A los 10 años las niñas no tienen senos. A los 10 años hay niñas a las que no les ha llegado la menstruación y no son cuerpos sexualizados, o sea, es muy violento, es muy burdo y empezar a pensar, tener esa conciencia sobre el cuerpo de una de forma tan temprana, por culpa además de una cultura que permite este tipo de agresión como algo normal, como algo bonito, como algo folclórico. Es que el chileno es picarón, el chileno no es de ninguna de esas maneras. Yo no creo en esas construcciones sociales. Cuesta un poco meterse en el variopinto mundo feminista y LGTBIQ+. Hay que manejar conceptos como androcentrismo, ideología patriarcal, sexualidad binaria, sexualidad no binaria, lésbica, transexual, bisexual o intersexual. Tampoco es fácil familiarizarse con el lenguaje inclusivo de ciertas agrupaciones que utilizan palabras como todes, nosotres, les niñes, les compañeres. Raro también resulta ver una extraña X para no denotar género. Las manifestaciones nos aproximan quizás a una nueva realidad, efímera tal vez, o que llegó para quedarse. La igualdad de derechos de mujeres y hombres está en el corazón de las exigencias feministas. Algunas consideran que esa igualdad ante la ley ya existe en Chile, pero ellas creen que falta demasiado para hablar de equidad de género.
hay una cultura patriarcal que todavía existe, que todavía está enraizada en la casa, en los colegios, en las universidades, en las calles. Esa cultura no solamente permeó a los hombres, también hay muchas mujeres que tienen una mentalidad patriarcal y algunos niños incluso. El MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, encarnó en 1935 una voluntad de cambio político, social y cultural. Agrupó a mujeres de todas las clases sociales, de todos los credos, de distintas ideologías políticas, que ya en el año 35 planteó, claro, como principal bandera de lucha el derecho a voto. Conseguido el voto en 1950, abogaron por el divorcio y el aborto. Igual salario, educación y cultura para las mujeres. No figuraba en sus preocupaciones de entonces la violencia masculina. La segunda ola feminista se vinculó a la lucha contra la dictadura y la defensa de los derechos humanos. Surge en ese periodo la consigna democracia en el país, en la casa y en la cama. La última ola feminista se asocia con las protestas estudiantiles del 2011 y una creciente presencia en las calles. Objetivos: erradicar el machismo y el denominado sistema patriarcal, denunciar la educación sexista, la desigualdad legal y la violencia antifemenina. El bárbaro ataque contra Nabila Rifo, a quien su pareja le arrancó los ojos, galvanizó al feminismo que parecía sincronizado con el despliegue de los movimientos Me Too en Estados Unidos y Ni Una Menos en Argentina. Hubo también masivas denuncias de acoso sexual contra profesores universitarios. Teníamos señores muy respetados en el ámbito académico, con muchas publicaciones, que negociaban las notas con sus alumnas a cambio de favores sexuales. Es decir, ahí estabas hablando de un profesor de historia. Exactamente, de un profesor de historia. Lo que se ocultaba en las aulas salió a la luz amagando prestigios y trayectorias. Él hizo varias cosas irregulares, digamos, para una relación laboral. Sofía Brito cursaba el 5º año de Derecho en la Universidad de Chile y era asistente del profesor Carlos Carmona, entonces presidente del Tribunal Constitucional. Me preguntaba mucho con quién estaba pololeando, le decía qué lindos tus aros, qué lindo tu pelo, puedo tocarte, puedo abrazarte, hasta que efectivamente, bueno, en un momento directamente se tiró encima mío, ¿no? O sea, en el tribunal, cuando estábamos trabajando en el contexto de la ley de aborto en 3 causales. La relación profesor-ayudante se deterioró, aunque Sofía siguió trabajando en el proyecto sobre el aborto en 3 causales, apoyado por ambos. Yo le dije, profesor, acá hay como límites que se están traspasando. Lo que una espera es como que esa persona diga, ok, no te preocupes, no hay ningún problema, como se retraiga, ¿no?, de sus conductas. Pero fue al contrario. Él me hizo sentir culpable de que yo pusiera límites y me decía que nuestra relación no podía tener límites, ningún tipo de límite. Que para poder trabajar con él yo tenía que aceptar que no podían haber límites. Entonces fue aumentando el acoso, ¿no? Sofía denunció al académico. Dice que no fue fácil porque en la universidad no existía un protocolo sobre acoso sexual y que esas conductas estaban naturalizadas. Además, había otro componente: abuso de poder. No estaba denunciando solamente a un profesor, sino que estaba denunciando al presidente del Tribunal Constitucional. Carmona negó las acusaciones, sancionado con una suspensión de 3 meses por violación a la probidad administrativa. El sumario desestimó la denuncia de Sofía porque la figura del acoso no aparecía en los reglamentos universitarios. Informe Especial trató de entrevistar al expresidente del Tribunal Constitucional, pero no fue posible. Después nos dimos cuenta que yo no era la única, ¿no? Mi caso era solamente un ejemplo de, digamos, la gran cantidad de compañeras que viven situaciones similares en las instituciones educativas. Y por eso se desata este mayo feminista, ¿no? Esta visión del cuerpo de las mujeres como parte del inventario de los hombres, de los profesores, era algo muy común en la facultad. Entonces yo creo que muchos profesores también se veían identificados en ese tipo de conducta, en decirnos que no podíamos ir con pantalones, que teníamos que ir con falda, o poner notas según el escote que una tenía para una prueba formal.
Ese tipo de cosas estaban absolutamente naturalizadas en la facultad. Y bueno, como vemos, no solamente en la Facultad de Derecho, sino que en prácticamente todas las instituciones educativas en Chile. Durante el Mayo Feminista del 2018, 20 universidades fueron ocupadas por las jóvenes. Y ese mes se efectuó la mayor marcha feminista de Chile. $200.000 personas caminaron entre danzas y cánticos reivindicando igualdad. Encapuchadas marcharon a torso desnudo, simbolizando lo que consideraban una enfermiza sexualización del cuerpo femenino. Los hombres viven con privilegio y no se dan cuenta, porque los hombres nacieron con privilegio, porque el mundo está diseñado para el hombre, porque la historia está escrita por el hombre y es momento de que las mujeres escriban nuestra propia historia. Proliferaron también denuncias de abuso sexual contra directores de cine y televisión. Las andanadas apuntaron a un modelo patriarcal y conservador chileno, que enseña de alguna otra manera a cómo ser y cómo relacionarse en sociedad, tanto hombres y mujeres, muy basado en estereotipos rígidos de género. El pensador liberal inglés John Stuart Mill escribió en el siglo XVIII: la subordinación legal de un sexo al otro es intrínsecamente errónea y es uno de los obstáculos para el progreso humano que debiera ser sustituido por una perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros. Este feminismo liberal conquistó derechos y más igualdad en Estados Unidos y en Europa, influyendo también en el resto del mundo. Busca la liberación de la mujer de manera individual, que pueda desarrollar todas sus potencialidades como individuo, independiente de las condiciones en las que nazca o la sociedad en la que nazca. Camille Paglia es una intelectual norteamericana que encarna un polémico postfeminismo libertario y contracorriente. Esta profesora atea y lesbiana ha dicho cosas como estas: sin el hombre, la mujer nunca habría salido de la cueva. El famoso patriarcado, que sería responsable de todos los males, no existe. Es una estupidez que no resiste ningún análisis. Los hombres se los retrata como violadores, criminales, y todo lo masculino se desprestigia. Hasta llegan a decir que los hombres son mujeres incompletas. Esta visión de las mujeres como víctimas es un insulto para el mundo femenino. El feminismo originario conquistó el voto para las mujeres, el acceso femenino a las universidades, impulsó la legalización de un mismo pago por igual trabajo entre hombres y mujeres, el derecho al aborto y otros cambios sociales propios de la civilización moderna y occidental. Es gracias a estas ideas de la Ilustración que en Occidente hoy, valga decirse, Europa, Estados Unidos y los países que un poco han transmitido estas instituciones, la mujer ha gozado de una mayor cantidad de derechos comparativos al resto del mundo. En las sociedades islámicas y en atrasadas comunidades africanas, asiáticas e incluso americanas, las mujeres mantienen una condición desmedrada. Hay países en que el velo o la burka son obligatorios. Pero hoy en día existen 2/3 del total de las mujeres del mundo que quizás ni siquiera tienen derechos frente al hombre, que son propiedad de su marido, que no tienen derecho a elegir con quién se van a casar, que no tienen derecho ni siquiera a la propiedad, que no tienen forma de escapar del control de sus maridos. A las mujeres de Arabia Saudita recién este año se les permitió conducir autos. Muchas niñas africanas todavía son sometidas a mutilaciones genitales para eliminar sus clítoris y así privarlas del placer sexual. Pero hay otros movimientos feministas que, reconociendo los avances sociales y culturales impulsados por el feminismo burgués y liberal, creen que el verdadero salto en la igualdad de género pasa por desmontar el capitalismo, sistema que perpetuaría el patriarcado y la hegemonía masculina. El patriarcado afecta a hombres y a mujeres y golpea mucho más fuerte a las mujeres a través del machismo. Por lo tanto, las estructuras son las que hay que cambiar hoy día. Pero también hay que reconocer que el sistema de libre mercado es muy afín al patriarcado,
que tiene que ver con vérselas por sí mismo, gana el más fuerte, apropiémonos de todo, destruyamos la naturaleza y sometamos a las mujeres. Por lo tanto, hoy día el modelo económico de libre mercado es muy servil al patriarcado. Según feministas de izquierda, el feminismo liberal o burgués no recoge las demandas profundas de las mujeres precarizadas por el libre mercado. Yo camino algunas cuadras con algunas compañeras, pero con otras voy a caminar toda la vida. Y ese es un ejercicio que tenemos que ir haciendo como movimiento feminista ya mucho más decantado. Vesna dice aspirar a un feminismo de masas y de clases, que luche contra el neoliberalismo y una realidad marcada por la feminización de la pobreza y la vejez. Y si el feminismo aspira a transformar esa realidad, de alguna otra manera se condice con ciertos sectores ideológicos que también aspiran a una sociedad distinta. Se asocia el capitalismo con el patriarcado. Las sociedades patriarcales serían aquellas dominadas por varones, los patriarcas, que dominan un grupo familiar. Para ellas, la cocina, el cuidado de niños y ancianos. Para ellos, la política, la educación, las armas, la fuerza, el poder. Algunas feministas creen que Chile es una sociedad patriarcal. Esta ideología patriarcal permite que los hombres por igual función, igual trabajo, ganen más que las mujeres. Esta ideología patriarcal impide que las mujeres talentosas lleguen a altos puestos de poder en forma masiva. Tú me dirás, ¿pero cómo? Si tuvimos una presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, en 2 periodos recientemente. Pero es una entre muchos casos. Ella es una mujer excepcional. El feminismo radical considera que el desarrollo chileno, ponderado positivamente en ciertas partes del mundo, habría golpeado a las mujeres haciéndolas más vulnerables. La lucha debiera en consecuencia apuntar a terminar con el capitalismo. De esta postura participa también una monja católica. Yo entiendo que el feminismo esté contra el capitalismo, ¿no? Porque en nuestras poblaciones, o sea, que yo mis 30 años de vida religiosa en poblaciones y este tiempo, y ha sido casi 30 años de capitalismo puro, ¿no? Lo que veo justamente es que la que más sufre las consecuencias del capitalismo es la mujer, con trabajos indignos, con políticas públicas que no ayudan para lo mínimo que necesita, con una salud, etcétera, por el suelo, en fin, un montón de cosas que en el fondo uno asocia también a este sistema económico que impera en nuestro país y que no permite una vida digna para las personas. El modelo neoliberal es servicial al patriarcado. Van de la mano, hacen una muy buena alianza. Por lo tanto, para nosotras, ideológicamente no podría existir un feminismo que abogue por el capitalismo. Luego de la revolución bolchevique en Rusia, el comunismo adoptó posturas proclives al feminismo, pero con Stalin el feminismo fue archivado. En los partidos comunistas del mundo, incluido Chile, se impuso esa línea que no integraba objetivos feministas. Hoy, el feminismo marxista tiene respaldo partidario. El marxismo al que yo aspiro es un marxismo decolonial. También es un feminismo marxista que se plantea sin duda una transformación de la realidad y una posibilidad, digamos, de avanzar a una sociedad distinta. El feminismo radical dispara contra las religiones y particularmente contra el cristianismo como promotor del patriarcado. Un Dios masculino y creador, una mujer culpable que condujo al primer hombre al pecado y a desobedecer al Padre, un hijo de Dios que tuvo solo apóstoles masculinos, una iglesia católica que tiene sacerdotes y rechaza la idea de sacerdotisas. Kena Valdés promueve un feminismo cristiano y declara que le gustaría ser sacerdotisa católica si esa opción existiera. Sí me gustaría como participar, ayudar en esa compañía de poder liberar y poder ayudar a ese encuentro con el Dios de la vida, el Dios del amor. O sea, ¿le gustaría ser vicaria de Cristo como sacerdote? Vicaria, sí, podría ser.
el que las mujeres puedan ser sacerdotisas, que las mujeres también puedan celebrar la Eucaristía, puedan impartir los sacramentos, todos, porque va a deshumanizar. Kena Valdés aprobó las marchas y tomas estudiantiles feministas de las universidades. Me pareció que una excelente noticia, o sea, fue como decir, por fin se atrevieron a manifestarse, a salir a la calle, a mostrar el espacio que necesitamos las mujeres. Y desde ahí he tratado de sumarme también a los lugares donde es posible, desde dentro de la iglesia o desde la sociedad civil, desde las agrupaciones que tenemos acá en Reñaca Alto, en esta población. Kena es para algunos una versión femenina y monjil del padre Felipe Berríos. Como él vive, ora y labora junto a los pobres y como el jesuita de la Chimba ataca la misoginia católica que desvalorizó a la mujer. Tomás de Aquino hablaba que la mujer tenía un lugar de servidumbre, o sea, que nunca podía significar a Cristo porque era mujer. Entonces, siempre íbamos a estar en segunda categoría. Obviamente, la Iglesia Católica es responsable y no ha hecho mucho para salir de ahí, para empoderar a la mujer, para dignificar a la mujer. Lo que yo quiero sumarme es que desde dentro luchar por algo distinto, por relevar la dignidad de la mujer, por acercarnos al modo de Jesús en el Evangelio, que no es ese patriarcado, claramente. Ver mujeres sin recato mostrando sus senos al aire en audaces demostraciones urbanas provoca rechazo en esta monja. Ninguno. O sea, lo entiendo, ¿no? Cuando tú has sido agredida tan fuertemente, es como decir basta y busca distintas expresiones para decir basta. Y yo creo que es tanta la violencia que hemos recibido como mujeres que en el fondo una imagen así de elocuente pone al tapete sobre la mesa esa violencia. Esa primera marcha nos escandalizamos porque las chiquillas mostraron sus pechugas y qué sé yo, y un grupito. Yo al año siguiente pude estar en la marcha en la Alameda y había grupo entero con las pechugas, o sea, mostrándose, ¿no? Y ahí ya nadie me llamó la atención, o sea, como que reaccionamos. No, siento que es como decir, es un lenguaje al que también tenemos que acercarnos y ver más allá, ¿no? No escandalizarnos, porque en el fondo terminamos maltratando una vez más a la mujer por lo que está haciendo. Cuando la mujer con ese gesto nos está diciendo, reflexiona, cambia tu opinión, haz algo, juégatela. Hay feminismos que desean mejorar la situación de la mujer sin destruir el sistema democrático y capitalista que ha permitido su progreso en distintos ámbitos. El movimiento feminista en determinados momentos lucha contra el capitalismo, pero yo no lo veo así. ¿ya? Yo creo que es transversal a cualquier partido político, estrato socioeconómico. Los feminismos no se construyen de espaldas al varón, por ejemplo. Yo estoy convencida de eso. Yo no soy amiga de aquellos espacios en donde se habla de feminismo, pero sin el hombre, ¿no? Al contrario, yo creo que estas luchas se conquistan junto a ellos, ¿no? No lo veo en una lógica antagónica. Las feministas han tenido nuevos logros con el acceso a los anticonceptivos y al aborto en 3 causales, nuevas normas de seguridad y salud laboral, cuotas en los partidos políticos, y los cambios prosiguen. Una de nuestras entrevistadas denunció hace un tiempo la persistencia de una discriminación. Las mujeres tienen que esperar 270 días para poder casarse desde su divorcio anterior, para evitar así que la mujer, si está embarazada, pudiese existir una especie de confusión de paternidad.
persiste una y otra vez esta idea de que la mujer no puede casarse porque en el fondo se está protegiendo esta paternidad, pero lo que se está protegiendo es el honor del segundo marido. Bueno, esa discriminación se acabó en septiembre de este año al ser promulgada la ley que igualó la condición de los divorciados. Más del 90% de las temáticas nos unen. Y así es como estoy trabajando y así he invitado a todos los grupos a trabajar. Pero persisten desigualdades legales. ¿Qué pasa con las mujeres que por el solo hecho de estar casadas en sociedad conyugal no pueden administrar sus bienes? Una de nuestras entrevistadas denunció hace un tiempo la persistencia de una discriminación. Las mujeres tienen que esperar 270 días para poder casarse desde su divorcio anterior, para evitar así que la mujer, si está embarazada, pudiese existir una especie de confusión de paternidad. Persiste una y otra vez esta idea de que la mujer no puede casarse porque en el fondo se está protegiendo esta paternidad, pero lo que se está protegiendo es el honor del segundo marido. Bueno, esa discriminación se acabó en septiembre de este año al ser promulgada la ley que igualó la condición de los divorciados. Más del 90% de las temáticas nos unen. Y así es como estoy trabajando y así he invitado a todos los grupos a trabajar. Pero persisten desigualdades legales. ¿Qué pasa con las mujeres que por el solo hecho de estar casadas en sociedad conyugal no pueden administrar sus bienes? Me había separado hacía muy poco tiempo y él me había dicho que si vendíamos la herencia, él quería plata. Sonia Arce heredó junto a 4 hermanos una propiedad de sus abuelos. Necesitaba la firma de su ex, pero él quería un mordisco, porque claro, en Chile abundan los frescos. Sonia se negó y con apoyo jurídico de la Universidad Diego Portales accedió a la herencia. No contenta con eso, hace 12 años demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Contestaron que el Estado chileno tenía que modificar estas cosas porque perjudicaban la vida de los ciudadanos. Han pasado los gobiernos y nada. Exactamente. Y es tan desilusionante, Santiago. Porque con la esperanza de que algún día saliera, no por mí, por miles de mujeres que están en esta situación y que van a estar en el futuro. Porque hay mucha gente joven que se casa con comunidad de bienes y después, como a los 20 años, reciben una herencia, o 30 años. Entonces, ahí recién viene el problema. Todavía es muy sorpresivo si uno dice, bueno, las mujeres ya no sufren discriminación porque tienen derecho a votar. La artillería feminista tiene otros blancos predilectos, los jueces, los fiscales y la policía que, según dicen, discriminan y reproducen la violencia masculina contra ellas. Yo no veo a los operadores del derecho, ni a los carabineros, ni a las policías preguntándole a un hombre que le robaron la bicicleta en el paseo Humada si la estaba mostrando porque quería que se la robaran, o por qué fue por esa calle y no fue por esa otra, o por qué se puso ese chaleco que llamaba tanto la atención y no se puso ese otro. El violador eres tú. Son los jueces. Todos los días las mujeres son cuestionadas y por lo tanto culpabilizadas de lo que les sucede en materia de agresiones sexuales. Es imposible hoy día ignorar ese tipo de discriminaciones y tienen que ver no solo con la práctica, sino también con normas jurídicas. En 10 años, 449 mujeres fueron asesinadas por esposos o convivientes. Hubo también 976 femicidios frustrados. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registra en el mismo periodo 613 mujeres y niñas ultimadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes y crímenes de odio contra lesbianas. Serían más de 1000 los femicidios no consumados. La falta de castigos severos podría ser un factor que aliente la criminalidad antifemenina.
Aparentemente ello ocurrió con el canalla que mató a la adolescente Ámbar y que antes, en el 2005, asesinó a una madre y a su hijo, cuyos cadáveres ocultó en un barril con cal. Hugo Bustamante cumplió menos de la mitad de su condena a 27 años de cárcel. En inexplicable libertad, el psicópata volvió a matar en sórdida connivencia con la madre de su víctima. Marcela cuida obsesivamente sus cactus y suculentas en un departamento que cuelga sobre la extensión urbana porteña. Le iba bien como vendedora de autos. Se había separado de su marido, quien vivía en San Felipe, junto a Tamara, la hija de ambos. La Tamarita era una niña dulce, una niña muy estudiosa. Ella tenía planes de estudiar. La profesora Gertie Barra era su amiga entrañable. Ambas se conocieron trabajando en un supermercado. Me decía que los amigos están las 24 horas del día. Que ella siempre me repetía eso. Si yo la necesitaba a las 3, 4 de la mañana, iba a estar para mí en esa hora. De verdad era una mujer increíble. En un grupo de juegos por internet, Tamara conoció a un joven del cual se enamoró. Ella lo llevó 2 veces a mi casa. La primera vez no me gustó mucho porque tuve una sensación que siente mamá, una intuición, una cosa extraña. No sé cómo explicarlo, pero yo no quise, solo se lo dije a ella, pero la respeté en su decisión. Alto y atlético, él practicaba artes marciales. Era celoso con ella, era controlador con ella, pero yo no sé si él la maltrató antes. A Tamara le pregunté, no, me decía, nunca me ha pegado, nunca me ha golpeado. Sí, su actitud obsesiva de que la perseguía, la buscaba, la iba a buscar al trabajo, la esperaba todos los días, cosas que no eran muy normales. La pareja mantenía relaciones sexuales y ella incluso le pasó la llave de la casa en que vivía con su padre. La joven trató de evitar un embarazo, pero finalmente quedó encinta. La familia de él puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque no querían que mi hija se hubiera embarazado. Entonces ellos todos querían que mi hija abortara y mi hija no quiso abortar. Ella me decía que dar vida era una de las cosas más hermosas que ella sentía que podía hacer. De hecho, ella siempre hablábamos mucho de estos temas feministas, los movimientos, entonces ella me decía que ella sentía un triunfo ser mamá. Se produjo el alejamiento, pero aunque entristecida, persistió con el embarazo. Pasado el enamoramiento, ahora descubría que iba a criar sola a su hijo. Hablamos el día anterior. De hecho, yo le comenté que había hablado con él y le dije, mira, quizás se va a acercar, quizás te va a llamar, ¿qué piensas tú? Y ahí me dijo, bueno, no sé, me dijo, ya, yo me preocupo que mi hijo esté bien. Si él se quiere acercar, yo no se lo voy a negar nunca. Nunca le voy a negar que ejerza su paternidad. Marcela recuerda que él la visitaba en su trabajo y trataba de persuadirla para que abortara. Hasta que llegó el momento, ¿no es cierto?, que este hombre entró a la casa porque él tenía llave, entró a la casa, mi hija estaba con licencia porque le faltaba una semana para ella tener su bebé, para tener mi nieto. Una semana. Y él entró y la empezó a golpear. El padre de Tamara se había ausentado y se encontraba en Santiago. Estaban solos como otras veces. El joven pareció no aceptar la inminencia de su paternidad y las responsabilidades involucradas. La violencia se desató en esa casa y el individuo con práctica de artes marciales le dio una feroz golpiza. Y la golpeó tanto, que a mi hija él la tiró, la dejó tirada y él se fue. Ella gritó, pidió mucha ayuda, y los carabineros no fueron porque dijeron que estaban en un procedimiento. La dejó tirada sangrando, se fue con la ropa ensangrentada y fue a botar la ropa al río de Putaendo.
Y a las 4 horas le dice a su papá que parece que había matado a la Tamara. Ellos primero buscaron un abogado para, obviamente, asesorarse. Sin embargo, no pensaron en que tenían primero que ir a salvar a mi hija, que todavía podía estar viva. Mi hija sufrió ahí trabajo de parto, moribunda, imagínate, la guagua, mi nieto, qué sufrimiento para un ser humano. Los vecinos llamaron a carabineros. La joven se desangraba, pero la ambulancia no llegó a tiempo. A las 5 de la tarde, la policía entró a la casa en la calle Opfenblatt. Ahí yacía Tamara, muerta, destrozada, deformada a patadas. No había zonas de su cuerpo que no tuviera moretones. Tenía en todas partes patadas que le había propinado este hombre. Se ensañó con ella, se ensañó. No entiendo, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo un ser humano no tiene la capacidad de tener una conciencia, de ser misericordioso con una mujer que está embarazada, que está a punto de dar otro hijo, y además que es su hijo, era su hijo, y se suponía que él la quería? El juicio duró 5 días y el asesino de Tamara y de su propio hijo en el vientre materno recibió una condena de 12 años, pero solo cumplió 6. El crimen le salió barato y una madre sobrevive con su pena, sus dolores y sus cactus. Aquí pues con mis plantas, con el recuerdo a mi hija, pensando que la vida tiene que seguir, con el dolor grabado, porque el dolor lo siento en mi cuerpo, siento los dolores de mi cuerpo, realmente mi cuerpo me duele todo el rato. Y valorando a los demás por sobre todo eso, valorando la vida de los demás. Eso en mí no va a cambiar. ¿Ves? El caso de Fernanda Maciel hasta el día de hoy todavía hablan. Pero cuando murió Tamara en 2011 no tuvo esa expectación, no tuvo esa cobertura. Y ahí te das cuenta que ese cambio en 10 años lo ha logrado el movimiento feminista, lo ha logrado la gente, el pueblo que ha tenido que salir a las calles a reclamar, a gritar, a bramar justicia, porque eso es lo que la gente hace hoy en día. Carolina Moscoso fue violada luego de una fiesta. Fue una experiencia brutal que pocas mujeres se atreven a ventilar. Después de que pasó, fui al servicio médico legal. En este servicio médico legal la doctora se niega a darme la pastilla el día después porque está en contra del aborto, y ahí empieza como mi primera gran... es la primera gran persona que tú te empezás a dar cuenta, aquí nadie me va a ayudar realmente. O sea, todos más bien dudan de ti y te encuentran que tú tuviste la culpa por ese motivo. Entonces, claro, yo en ese momento, y desde mis conocimientos y mis privilegios seguramente, pude exigirle la pastilla del día después. Pero en realidad, y se la exigí porque yo sabía que era mi derecho. Realmente no hubo ningún médico, ningún fiscal, ningún PDI, ningún carabinero que no dudara de mí, de una u otra forma. Y que siempre terminaban preguntándome si yo había hecho algo, si yo lo provoqué, si estaba segura que yo no había consentido, etc. Una y otra vez, ¿cachai? Entonces, eso a mí me llevó, por ejemplo, a dejar el juicio. Carolina contó a sus papás y a algunas amigas lo que había ocurrido y luego cayó. Pero empezó a preguntarse, ¿a quién estoy protegiendo con mi silencio? Concluyó que nada tenía que esconder y convirtió en película la violación sufrida y su travesía por la justicia chilena. Así nació Visión Nocturna, cinta que terminó de filmar en España. ¿Qué significa tener algo así guardado tanto tiempo y de dónde nace eso? Y que claramente es de sentirse culpable, una. Entonces, en la mitad de la película, cuando yo la estaba haciendo, reabrí el juicio al violador. ¡El violador eres tú! Tiempo después, estallaría con esquirlas planetarias el trabajo de las tesis
que parecía expresar los traumas de Carolina y otras cientos de mujeres violadas. Creo que la culpa, por ejemplo, es algo que viene desde una cultura católica, que viene entre medio desde un sistema judicial, desde un sistema patriarcal, que te ha enseñado toda la vida que tú no deberías andar borracha a las 4 de la mañana, ¿cachai? Y claro, lo haces, abusan de ti sexualmente y obviamente algo de esa cultura influye en que uno crea que sí lo merece o es culpable. Entonces, sí, yo creo que la culpa es una de las grandes cosas y las plantea las tesis en la canción, ¿cachai? Y por eso nos hace mucho sentido. Una de cada 3 mujeres ha vivido alguna vez en su vida algún tipo de violencia, sea esta física, sexual, económica, psicológica, etcétera, ¿no? Y por tanto, tenemos también cifras de casos en los que muy pocos casos llegan a condena. Las feministas a veces se separan y caminan por calles diferentes. Hay grupos en Europa que incluyen a mujeres heterosexuales, bisexuales o lesbianas que rechazan incorporar en sus demandas a las mujeres trans porque tienen penes y biológicamente serían hombres. Bueno, ese movimiento se llama TERF. ¿Se llama qué? TERF, Trans Radical Radical Exclusionary Feminist, que es como... Bueno, básicamente trans excluyente, que no aceptan la cuerpa trans dentro de los movimientos feministas. Para mí eso no sería feminista porque, primero que todo, es un discurso de odio. Ariel Romina Herrera Balboa preside Crisálida Transmutantes Organizades. Se declara travesti y dice que la sociedad y los medios han procurado ridiculizarlas y hacer de la sexualidad trans una patología que hay que tratar. Creo que simplemente tienen que vernos como personas iguales en derecho y en deberes. Tenemos grandes problemas, por ejemplo, con lo que vendría siendo la despatologización de lo trans de las niñas, porque las niñas todavía en este momento no pueden cambiar su nombre y sexo registral de una manera administrativa, sino que tienen que pasar por todo un proceso patologizante. Más aceptadas han sido lesbianas feministas como Camila Ricabarren, una ex Miss Chile que primero se relacionó con hombres y luego asumió su lesbianismo. Es una influencer, es decir, una persona que de alguna manera destaca en las redes sociales. Más aceptadas han sido lesbianas feministas como Camila Ricabarren, una ex Miss Chile que primero se relacionó con hombres y luego asumió su lesbianismo. Es una influencer, es decir, una persona que de alguna manera destaca en las redes sociales. Yo me metí al concurso de belleza, pero por un tema que me gustaba la televisión y por eso, pero no siempre quise así como, hoy voy a ser linda reina y voy a ir a un concurso de belleza, voy a participar. No, yo no soy tan superficial en ese sentido. ¿Qué es la belleza? ¿Cuántas bellezas hay? ¿Cuál es la belleza que se presenta en un escenario y contesta unas pocas preguntas? ¿Tiene sentido que en medio de la batalla contra la cosificación de la mujer, es decir, de mujeres vistas como objetos, siga existiendo el mercado de los cuerpos? Repetidas interrogantes en tiempos de rampante feminismo. Siento que el tema del feminismo a veces igual se nos critica o se nos hace aparte a las mujeres que somos como el estilo de belleza que siempre han vendido, que se supone que el que está bien, flaca, alta, no sé. Y yo estoy dentro de eso, pero sin querer, yo no tengo la culpa de ser así. Los concursos fijan como prerequisitos que las candidatas sean solteras, sin hijos y con cuerpos con determinadas medidas. Las chicas con sobrepeso están condenadas, así como las bajitas y las muy altas. El canon occidental de belleza se impone. Las feministas abominan de estos despliegues kármicos. Naomi Wolf dijo que el mito de la belleza generaba pornografía, cirugías deshumanizadas y una formidable industria de cremas y tinturas. Otras, como la Paglia, recordaban la escultura de griegos y romanos, así como la pintura renacentista, para decir que la belleza es un valor humano eterno, no un truco inventado por un corrillo de publicistas en Nueva York.
El problema del feminismo con la belleza es un prejuicio provinciano. No me cohíbe estar en presencia de un ser hermoso. Porque estamos dando la lucha, porque no queremos que los hombres nos vean ya, que nos sexualicen tanto. Ponte tú, yo subo una foto de la pechuga y papi, yo encuentro bonita la pechuga, tengo 2 pechugas como todo el tiempo, como todas las mujeres, no tengo 3 ni nada y soy súper criticada por mostrar la pechuga. ¿Sí? ¿Por qué tenés que mostrarte? Y hay niños que te siguen, o sea, es mi cuerpo humano, es algo natural, no puedo reprimirlo. No sé, yo lo veo así. Hay opciones sexuales todavía receladas y Camila ha sentido esa lesbofobia que, dice, está instalada en Santiago y en el Valle de Elqui, donde vive. Ayer salió un abuelito del closet con 90 años, imagínate toda la vida estar adentro del closet. Y siento que hoy en día las mujeres como que también se empoderaron en el sentido de decir, quiero satisfacerme sexualmente o me quiero enamorar de una mujer y lo voy a hacer, no tiene nada de malo. Y ahora como que siento que hay muchas lesbianas, muchas bisexuales en el sentido de que ya soltaron los medios y los tapujos que la misma sociedad te ponen. En el caso tuyo fue una aceptación infantil, juvenil, cuando ya eras mayor. Mi papá me decía, no es necesario salir del closet y que todos se enteren. Sí, porque yo quiero que el tema se hable, que el tema se normalice, que vean que yo soy mamá, que sigo haciendo mi vida tal cual, porque no influye en nada, no influye en nada al final. ¿Ese abuso sexual fue de qué? ¿De una pareja cuando eras niña? ¿O? De un familiar muy cercano y se pasa mal porque las familias muchas veces lo ocultan o se quedan callados y para no tener problemas y el qué dirán los vecinos o se va a destruir la familia por mantener esto perfecto, bien, muchas veces callan o te silencian o te ignoran. Los tiempos cambian y afloran las confesiones íntimas en las familias que a veces pueden ser dolorosas. Camila cuenta que cuando su hija cumplió 6 años decidió revelarle que esa amiga que se quedaba en su casa era algo más que una amiga. A mi hija yo le dije, hija, así muy nerviosa, hija, te tengo que contar algo. Y me dijo, que tu polola es la Dana. Y yo así como, sí, ya mamá. Y no es tema para los niños, no es tema. Y me encanta porque para ella conoce a la comunidad LGBT. Me dice, yo el día de mañana quiero tener un pololo y una polola. Y yo, así como lo que te haga feliz, pero no se pueden todas a la vez. Pero, ¿cachai? Como que ella ya va siendo libre, se va sintiendo feliz y ella va a tomar sus decisiones el día de mañana. Pero quiero que esté en un país donde se sienta segura, ante todo. Por eso necesitamos que la justicia cambie, porque no estamos siendo apoyadas ni respaldadas y seguimos siendo abusadas, violentadas y asesinadas. Contrariamente a lo secularmente ocurrido, el catolicismo no fulmina hoy con las aterradoras imprecaciones de antaño a homosexuales, lesbianas y trans, cuya sexualidad fue anatemizada como pecaminoso desorden. La Iglesia Católica ha discriminado demasiado. Ha discriminado por el género, ha discriminado por la orientación sexual, ha discriminado por la nacionalidad. La monja católica y la lesbiana Miss Chile han participado en desfiles gay. Yo creo que mi despertar fue al ser madre. Y ya mi hija Isabela, cuando bebé, claro, uno se concentra en ella, en cosas más relevantes del momento, pero después cuando empezó a tener 3 años, 2 años, la empecé a llevar a las marchas y le dije, esta lucha que vamos a dar juntas, entre todas mis amigas, las conocidas, entre todas las mujeres, para el futuro de Chile, que son los niños. También he estado en esas marchas, pues, Santiago. En todas las que he podido del orgullo gay. Mira, me he asomado a la diversidad sexual hace 10 años a través de la pastoral, de la PADIS, pero que es un grupito, ¿no? Ellos mismos dicen, somos discriminados en el mundo de la diversidad sexual por ser católico. Católico es como ir a dejar que te golpee y que te siga golpeando el mismo lugar que te ha discriminado. Y somos discriminados por la iglesia porque nos ponen un montón de trabas. A mí me gustan las mujeres, yo no me pongo etiqueta en la orientación sexual. Amo a las mujeres y quiero lo mejor para ellas y qué mejor que partir pidiendo igualdad, porque ya vayamos evolucionando como sociedad y yo quiero que mi hija tenga un futuro en donde no tenga que ser maltratada, abusada en el ámbito laboral, sobre todo, y quiero como un país que sea donde ella se puede desenvolver bien al ser mujer
sin recibir tantas críticas, sin ser tan atacada, abusada, violentada, como te decía recién. A través de ello me he acercado un poco a la realidad de la diversidad sexual y no es que ha aumentado, sino que yo creo que a lo mejor como país hemos evolucionado un poco y eso ha sido positivo también por las leyes que tenemos, cómo se ha visibilizado, donde las personas pueden vivir más abiertamente quiénes son. El próximo desafío para muchas mujeres que militan en los feminismos de distintos signos es participar en la nueva Constitución. Sí, porque las mujeres serán la mitad de todos los constituyentes. Es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres están en igualdad de condiciones para redactar una Carta Magna, es decir, la ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política de la nación. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie.